para que ahí está ya grabándose la clase para que pues quede todo documentado, ¿ok? Por ahí van conectándose más personas. Bienvenidos. Buenos días. Gracias por estar aquí. Vamos a esperarnos unos minutitos más. Un minutito más y comenzamos para aprovechar bien nuestra hora de clase, porque el día de hoy sí vamos a tener que hacer varios ejercicios de ejemplo para que ustedes puedan hacer la tarea de la semana. Les recuerdo que es importante mantener cámaras encendidas durante toda la sesión para que su asistencia pueda contar y activar el micrófono solamente para las dudas que puedan tener y para la participación. Ok, igual para hacer la toma de asistencia también les voy a pedir por favor que activen su micrófono para que me digan presente. Ok, en caso de que se nos acabe el tiempo, porque les digo la clase de hoy es un poquito más larga, por ahí vamos a hacer a lo mejor alguna otra dinámica para que podamos poner su asistencia del día de hoy. Les recuerdo, hay que encender las camaritas para que ustedes puedan tener la asistencia del día de hoy. Muy bien. Bueno, pues vamos a comenzar, como les digo, para aprovechar bien nuestro tiempo, que son solamente 40 minutos de conexión que nos permite Zoom en la clase. ¿Ok? Listo. Pues bienvenidos muchachos a nuestra segunda clase virtual. Estamos en la materia de Matemáticas 2 y continuamos viendo la unidad número 1, que es la geometría. La semana pasada estuvimos trabajando pues con conceptos básicos, con conceptos claves, sobre lo que es la geometría, lo que eran los ángulos. ¿Ok? El día de hoy pues vamos a estar trabajando con dos conceptos muy importantes, que son el perímetro y el área. Cuando hablamos de perímetro, estamos hablando de la suma de todos los lados de un polígono, ¿ok? Y estas unidades pues van a ser lineales. Por ejemplo, si trabajamos con centímetros, con metros, con pulgadas, siempre van a ser lineales. Mientras que el área, cuando hablamos de área nos estamos refiriendo a la cantidad de superficie que ocupa una figura. Si nosotros nos imaginamos un terreno cuadrangular, la orilla es la que nosotros cercaríamos en nuestro terreno, es el perímetro, mientras que imagínense que ese terreno a lo mejor ustedes quieren sembrar, no sé, algún tipo de, vamos a decir, rosales, vamos a decir frutas, árboles de frutas, lo que ustedes quieran. Ese sería el terreno donde nosotros pudiéramos ir sembrando todas esas semillas. Entonces, hablando de terreno, la orillita es como la cerca y todo lo que hay adentro es el área, ¿ok? El perímetro es la orilla, el área es todo lo que hay adentro. Vamos a ver algunas figuras geométricas y vamos a estar viendo algunas de sus fórmulas para calcular ya sea el perímetro o para calcular el área, ¿ok? Entonces vamos a poner mucha atención por ahí a las siguientes figuras y a sus fórmulas. Vamos a comenzar con la figura con la figura geométrica más pequeña que se puede formar, que es el triángulo. Y vamos a estar hablando en este caso del triángulo equilátero. Por ahí ustedes se van a dar cuenta que para los triángulos pues van a haber tres clasificaciones. Está el triángulo equilátero, que es aquel triángulo que tiene sus tres lados que miden lo mismo. Está el triángulo isósceles, que son los triángulos que tienen dos lados iguales y un lado diferente. Y el triángulo escaleno, que tiene tres lados diferentes. Cuando hablamos del triángulo equilátero, como sus tres lados son iguales, pues para calcular el perímetro vamos a sumar lado más lado más lado. Vamos a sumar sus tres lados. Pero como los tres son iguales, podemos reducir la fórmula a 3 veces uno de sus lados. Esa es la manera en que calculamos el perímetro. Mientras que el área lo vamos a calcular multiplicando la medida de la base por la medida de la altura. Aquí la altura sería esta línea naranja que aparece aquí, que es una línea que une al vértice más alto con el punto medio de la base. Entonces sería base por altura y tenemos que dividirlo entre 2. ¿Ok? Esas serían las dos fórmulas, tanto la del perímetro como la del área. Vamos a hacer ahorita unos ejemplos. Dice, si no se conoce la altura,
hay que utilizar el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras, recordemos que es la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos elevados al cuadrado. ¿Quién es cada quien aquí en esta figura? Si se fijan, aquí en esta figura, déjenme usar acá la plumita para que se pueda ver mejor. Si se fijan, aquí al momento de trazar la altura, se forman otros dos triángulos. Estos triángulos se convierten en triángulos escalenos, que son los que les digo que son tres lados diferentes. En un triángulo escaleno, vamos a ver la característica que también se conocen como triángulos rectángulos, porque se forma un ángulo de 90 grados y el lado que está enfrente de ese ángulo de 90 grados es el que se le conoce como hipotenusa. Entonces aquí, si tomamos en cuenta solamente este triángulo que se forma aquí, este es un triángulo rectángulo, donde el lado más largo sería la hipotenusa y los otros dos lados serían los catetos, cateto A y cateto B. Entonces, si yo quiero conocer esta altura de este triángulo equilátero, pues yo tengo que usar el teorema de Pitágoras. Aquí, como yo quiero conocer este lado A o el cateto A, pues entonces habría que despejar la A cuadrada de aquí. Para despejarla nos quedaría la ecuación A cuadrada es igual a C cuadrada menos B cuadrada. Ya sustituiríamos aquí el valor de la hipotenusa, el valor el cateto B, que no necesariamente tiene que valer lo mismo que la base. Estas letras B pues serían diferentes. Esta es B de base y esta es B de cateto B. Entonces ahí nada más no se vayan a confundir. Lo que mide la mitad de la base sería el cateto B. Sustituimos en la fórmula y despejamos ahí el cateto A. ¿Ok? Ahorita vamos a hacer dos ejemplos de estos triángulos para que ustedes vean cómo se trabajaría. Pero en sí, esto es lo que vamos a trabajar con estas fórmulas del perímetro y del área. Y en caso de que necesitemos conocer la altura, pues hay que usar el teorema de Pitágoras. ¿Ok? Vamos a ver este ejemplo para que ustedes se vayan dando idea de cómo trabajarlo. Dice, de la siguiente figura calcula, primero inciso A, el lado faltante. Inciso B, el perímetro. E inciso C, el área. Aquí si se dan cuenta, este no es un triángulo equilátero, es un triángulo rectángulo o escaleno, porque tenemos aquí un ángulo de 90 grados. Entonces, para encontrar aquí el lado faltante, voy a usar el teorema de Pitágoras. Voy a poner aquí inciso A y voy a poner el teorema de Pitágoras que C cuadrada es igual a A cuadrada más B cuadrada. Aquí la hipotenusa sería la C, es este lado inclinado o el lado más largo. A este le podemos decir que es cateto A y a este podemos decir que es cateto B. Entonces vamos a sustituir. Nos quedaría la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto A que mide 12 centímetros al cuadrado más el cateto B que mide 5 centímetros al cuadrado. 12 al cuadrado aquí nos va a dar 144, lo pueden checar ustedes en su calculadora, y 5 al cuadrado pues es igual a 25. O sea, C cuadrada es igual a 169. Si sacamos la raíz cuadrada de 169, porque aquí lo que queremos es despejar la C, vamos a encontrar que la hipotenusa tiene una medida de 13 centímetros. Ahí ustedes lo pueden checar en su calculadora sacando la raíz cuadrada de 169. ¿Ok? Listo. Ahí tenemos ya el inciso A resuelto. Aquí también podemos poner que este serían 13 centímetros. ¿Ok? Luego, inciso B, queremos calcular el perímetro de nuestro triángulo. Pues recuerden que para calcular el perímetro hay que sumar los tres lados, o sea, 12 centímetros más 5 centímetros más 13 centímetros. O que sería lo mismo lado más lado más lado. ¿Ok? Aquí si sumamos 12 más 5, eso es igual a 17, más 13, eso es igual a 30 centímetros. Ese sería el perímetro, es la orillita, todo lo de la orilla de nuestro triángulo. ¿Ok? Y por último queremos calcular el área. Pues ya sabemos que la fórmula del área es igual a la base por la altura entre 2. En este caso, la base pues sería también el cateto B,
en este triángulo rectángulo, que vale 5 centímetros, por la altura, aquí nuestra altura sería de 12 centímetros, entre 2. Si multiplico 5 por 12, arriba nos da 60, y 60 entre 2 nos da igual a 30 centímetros, pero ahora serían centímetros cuadrados, porque estamos trabajando con área. Y listo. Si se fijan, es bien sencillo utilizar las fórmulas para calcular, pues ya sea el área, el perímetro o encontrar alguno de los lados faltantes de un triángulo rectángulo. ¿Ok? Vamos a hacer un segundo ejemplo, también de triángulos, y observen esto. Dice, calcula el área de un triángulo equilátero cuyo perímetro es de 75 pulgadas. Ok, ahorita la unidad de medida que estamos utilizando son las pulgadas, pero fíjense cómo ya nos está dando el perímetro. Ya sabemos que el perímetro pues es igual al lado más lado más lado. Aquí vemos que es un triángulo equilátero, entonces sus tres lados miden lo mismo. Podemos usar esta fórmula de 3 veces un lado. Y ya sabemos que el perímetro es de 75 pulgadas. Para poder encontrar el área, pues yo necesito saber cuánto mide la base y también necesito saber cuánto mide la altura porque no me la dan. Entonces lo que necesitamos es encontrar la medida de cada lado. Y vamos a hacer lo siguiente. Ya sé que el perímetro mide 75 pulgadas. Entonces voy a poner 75 es igual a 3 veces un lado. Despejamos la L. Este 3 que está multiplicando pasa al otro lado dividiendo. Entonces vamos a dividir 75 entre 3 para encontrar la medida de uno de sus lados. Si dividimos 75 entre 3, eso es igual a 25. O sea, cada lado mide 25 pulgadas. Este mide 25 pulgadas, este lado mide 25 pulgadas y toda esta base mide 25 pulgadas. Pero como yo necesito encontrar el área, debemos de encontrar cuánto mide la altura de este triángulo. Entonces aquí lo que vamos a hacer es dividir la base en dos lados iguales. La mitad de 25 es 12.5 pulgadas. Porque necesito solamente esta partecita de aquí. Este lado de aquí sí lo necesito completo, que mide 25 pulgadas. Este representaría la hipotenusa, este representaría el cateto B y nosotros necesitamos encontrar el cateto A, que se convertiría en la altura de nuestro triángulo. ¿Ok? Sabemos que en el teorema de Pitágoras, la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto A cuadrado más el cateto B cuadrado, pero como necesito la A, la despejamos. Entonces quedaría A cuadrada es igual a C cuadrada menos B cuadrada. Sustituimos y nos quedaría A cuadrada es igual a 25 pulgadas al cuadrado menos 12.5 pulgadas al cuadrado. Sería la C y la B. ¿Ok? Elevamos 25 al cuadrado. 25 por 25 es igual a 625. Y le vamos a restar el 12.5 al cuadrado. 12.5 por 12.5 nos da igual a 156.25. A 625 le restamos 156.25. Eso nos da igual a 468.75 pulgadas. Sacamos la raíz cuadrada de ese valor. Ustedes lo pueden ir checando ahí en su calculadora. Raíz cuadrada de 468.75 nos da igual a 21.65 pulgadas. Todavía no acabamos. Esta es la altura. Este aquí es la altura de nuestro triángulo. Entonces, para encontrar el área, ya sabemos que hay que multiplicar la base del triángulo equilátero por la altura y dividir luego entre 2. La base, pues ahora sí vamos a tomar toda la base completa del triángulo equilátero, que son 25 pulgadas. Lo vamos a multiplicar por la altura que acabamos de encontrar, que es 21.65 pulgadas, y lo que sale lo dividimos entre 2. Multiplicamos 25 por 21.65. Eso es igual a
541.25 entre 2, vámonos directo. El área es igual a 270.625 pulgadas cuadradas, porque estamos trabajando con área. Y listo, ahí tenemos ya nuestro resultado final. Primero se calculó cuánto mide cada lado, porque ya teníamos el perímetro. Después calculamos la altura y por último calculamos el área. Para un cuadrado es un poco más sencillo, ya que el perímetro, cuando estamos hablando de un cuadrilátero, es aquella figura que tiene 4 lados iguales. Entonces, para calcular el perímetro podemos sumar lado más lado más lado más lado, o simplemente multiplicar 4 veces uno de sus lados. Mientras que para calcular el área tenemos que multiplicar lado por lado, o también lo podemos escribir como lado al cuadrado. Para calcular la medida de una de sus diagonales podemos utilizar el teorema de Pitágoras, porque si se fijan, al momento de trazar la diagonal se forman dos triángulos rectángulos, en donde la diagonal representaría la hipotenusa de cada triángulo rectángulo. Vamos a ver aquí algunos ejemplos. Dice, la siguiente figura calcula, inciso A, el perímetro, inciso B, el área, e inciso C, la medida de su diagonal. Vámonos por partes. Aquí nos dice que la medida de cada lado es de 16 centímetros. Entonces, si yo quiero calcular el perímetro, pues vamos a multiplicar 4 veces el lado, uno de sus lados, que vale 16. O sea, perímetro es igual a 4 por 16. Si multiplicamos 4 por 16, 4 por 16 es igual a 64 centímetros. Acuérdense, el perímetro se mide de forma lineal. Luego, inciso B, el área. Área es igual a un lado al cuadrado. Entonces, área es igual a 16 centímetros al cuadrado. 16 por 16, eso es igual a 256 centímetros cuadrados. ¿Se fijan? Bien sencillo. Luego, la diagonal. Queremos encontrar cuánto mide sus diagonales. Pues aquí vamos a usar el teorema de Pitágoras. C cuadrada es igual a A cuadrada más B cuadrada. Donde los lados o los catetos, los dos miden 16 centímetros. Entonces sería C cuadrada es igual a 16 al cuadrado más 16 al cuadrado. Si elevamos 16 al cuadrado, pues eso es igual a 256 más otra vez 256. Eso nos da igual a 512. Después sacamos la raíz de 512. Ustedes ahí chequenlo. Ustedes pueden ir sacándolo en su calculadora también. Nos da igual a 22.62 centímetros. Y listo. Recuerden que la hipotenusa siempre tiene que medir más que cualquiera de los dos catetos. Siempre mide más, es más largo. ¿Ok? Y listo, ya tenemos ahí los tres incisos. El perímetro, el área y la medida de su diagonal. Dice que calcula el área de un cuadrado si su perímetro es de 20 centímetros. Bueno, ya nos están dando el perímetro, 20 centímetros. Ya sabemos que la fórmula del perímetro es igual a 4 veces cada lado. Entonces, para yo poder calcular el área, necesito saber cuánto miden sus lados. Entonces, aquí sustituimos 20, que es el perímetro, es igual a 4 veces cada lado. El 4 pasa dividiendo. 20 entre 4 nos da igual a 5 y esa sería la medida de cada lado. Cada lado mide 5 centímetros. Entonces ya podemos calcular el área. El área es igual a un lado al cuadrado. Entonces área es igual a 5 al cuadrado. Por lo tanto el área mide 25 centímetros cuadrados. Acuérdense, el perímetro se mide de forma lineal, mientras que el área se mide al cuadrado. Listo, así de sencillo. Para el rectángulo, también es un cuadrilátero, pero este no tiene sus 4 lados iguales. Aquí tenemos 2 lados o 2 bases y 2 alturas. O podemos decir que tenemos 2 pares de lados que son paralelos. Ok, para calcular el perímetro vamos a sumar el doble de su base, o sea, 2 veces la base,
más el doble de su altura, 2 veces su altura. ¿Ok? Y para calcular el área vamos a multiplicar la base por la altura. Si queremos calcular la diagonal, pues entonces tenemos que usar el teorema de Pitágoras. ¿Ok? Fíjense en este ejemplo. Calcula el perímetro y el área de un terreno rectangular si su diagonal mide 34 metros. Fíjense que nos están dando esta diagonal, lo que está dentro de la figura. Y la base mide 30 metros. Necesitamos primero calcular la altura para poder nosotros encontrar el perímetro y encontrar el área. Entonces aquí vamos a usar el teorema de Pitágoras. C cuadrada es igual a A cuadrada más B cuadrada, donde la C cuadrada o la hipotenusa ya la tenemos, es la de 34 metros. La base o el cateto B mide 30 y aquí queremos encontrar el cateto A que representa la altura. Vamos a despejar la A. A cuadrada es igual a C cuadrada menos B cuadrada. Sustituimos. A cuadrada es igual a 34 al cuadrado menos 30 al cuadrado. Si elevamos primero 34 al cuadrado, 34 por 34 nos da 1156. Y luego 30 al cuadrado, 30 por 30 son 900. Entonces, a 1156 le restamos 900, nos da igual a 256, pero aquí hay que sacar la raíz cuadrada. Por lo tanto, la altura sería de 16 metros. ¿Ok? Este mide 16 metros. La altura del terreno. Listo, ya tenemos ahí la base y tenemos la altura. Entonces, si queremos encontrar el perímetro, pues este dijimos que era 2 veces la base más 2 veces la altura. O sea, 2 por 30 más 2 por 16. 2 por 30 son 60, 2 por 16 son 32. Entonces aquí el perímetro sería de 92 metros. Y para calcular el área, ya sabemos que es multiplicar la base por la altura. O sea, vamos a multiplicar 30 metros por 16 metros. 30 por 16, eso nos da igual a 480 metros. Pero acuérdense que son metros cuadrados. Y listo. Ya tenemos ahí la altura del triángulo utilizando el teorema de Pitágoras, el perímetro, perdón, la altura del rectángulo, el perímetro y el área de nuestra figura. Siguiente ejemplo dice, calcula el perímetro de un rectángulo que tiene un área de 192 metros cuadrados y su altura mide 12 metros. Bueno, ya sabemos que la fórmula del área es base por altura. Tenemos el área, que es 192 metros cuadrados. No tenemos la base, pero sí tenemos la altura, que es de 12 metros. Fíjense, área 192, base no la tenemos y altura 12. La sustituyo y despejo la letra B. Este 12 que está multiplicando va a pasar dividiendo, entonces quedaría 192 entre 12, me va a dar la base. Si divido 192 entre 12, nos da igual a 16. La base mide 16 metros. Como nos pide el perímetro, pues el perímetro sería 2 veces la base más 2 veces la altura. O sea, 2 por 16 más 2 por 12. 2 por 16 nos da 32. 2 por 12 nos da 24. Aquí esto sería igual a 56 metros. ¿Ok? 56 metros lineales. Porque es toda la orillita de nuestra figura. Paralelogramo. El perímetro, fíjense aquí la forma es igual un cuadrilátero, solamente que ahora 2 de sus lados están inclinados y tenemos 2 bases. A los lados así cuando están inclinados ya no se le conocen como así simplemente como lados, sino como laterales. Entonces dice, para calcular el perímetro sumamos el doble de su base más el doble de sus laterales.
Para calcular el área vamos a seguir usando la del rectángulo, base por altura. Si necesitamos encontrar la altura, que es esta línea naranjita de nuestro paralelogramo, hay que utilizar el teorema de Pitágoras. Ok, vamos a hacer dos ejemplos. Dice, encuentre el área de un paralelogramo si su base mide 20 centímetros y su altura mide 12 centímetros. Aquí ya tenemos los datos. Entonces, área es igual a la base por la altura. Área es igual a 20 centímetros por 12 centímetros. Esta es la base por la altura. No vayan a multiplicar por las laterales porque las laterales no son la altura del paralelogramo, ¿ok? Ojo con eso. 20 por 12 pues nos da igual a 240 centímetros cuadrados porque estamos trabajando con área. Así de fácil, ¿se fijan? Si ya tengo base y altura, puedo calcular fácilmente el área. Ahora, si nos hubieran pedido aquí el perímetro, tendríamos que saber aquí cuál es la medida de esta basecita, de esta partecita de la base de este triángulo rectángulo, pero como no nos lo piden porque no tenemos ese dato, pues no lo podemos calcular. Pero fíjense en este siguiente ejemplo. Dice, encuentra el perímetro de un paralelogramo si su base mide 12 decímetros y sus laterales miden 5 decímetros. Bueno, aquí nos están pidiendo solamente el perímetro. Ya sabemos que el perímetro pues es igual a 2 veces la base más 2 veces las laterales. Entonces aquí sería 2 por 12 decímetros más 2 por 5. O sea, tampoco está difícil. 2 por 12 son 24, 2 por 5 son 10, o sea que el perímetro es de 34 decímetros. Y listo. El perímetro pues es la orillita solamente. Para el rombo, el perímetro, para calcular el perímetro de un rombo hay que sumar sus 4 laterales. Si se fijan son lados inclinados, entonces por eso se conocen como laterales. Como los 4 laterales son iguales, pues va a ser lo mismo que multiplicar 4 veces uno de sus laterales. ¿Ok? Se puede simplificar la fórmula. Ahora, para calcular el área de un rombo, debemos de multiplicar la medida de su diagonal mayor por la medida de su diagonal menor. Para poder encontrar las medidas de las diagonales, si conocemos las laterales, pues hay que utilizar el teorema de Pitágoras. Si se fijan, al momento de trazar las dos diagonales, se forman 4 triángulos rectángulos, donde nosotros pudiéramos calcular ahí sus catetos A y B. ¿Ok? Vamos a hacer aquí 2 ejemplos. Dice, calcula el área de un rombo si su diagonal mayor mide 23 centímetros y su diagonal menor es de 18. 23 centímetros el diagonal mayor, 18 centímetros la diagonal menor. ¿Ok? Área es igual, como les decía, a la diagonal mayor por la menor entre 2. O sea, 23 centímetros por 18 centímetros entre 2. Multiplicamos por acá en la calculadora. 23 por 18 son 414 entre 2, 207 centímetros cuadrados. Listo. Aquí nos pide solamente el área. Ya tenemos la medida de los diagonales. ¿Ok? Dice, encuentra el área de un rombo si su diagonal menor mide 10 pulgadas y sus lados o sus laterales miden 13 pulgadas. Fíjense bien aquí en este ejercicio. Diagonal menor. Toda esta línea mide 10 pulgadas. Y esas laterales todas miden 13. Entonces, lo que necesitamos es calcular la diagonal mayor, esta diagonal que aparece aquí. Si queremos calcular esta diagonal, observen cómo pues, se forman 4 triángulos rectángulos. Aquí el cateto B de cada triángulo rectángulo, si lo dividimos a la mitad, este 10 pues sería de 5 y de 5. Entonces, vamos a calcular cuál es el cateto A y de lo que salga aquí lo multiplicamos por 2 porque son 2 catetos A.
O sea, se están uniendo aquí dos catetos A. Ya sabemos por ahí que la fórmula del cateto A sería A cuadrada es igual a C cuadrada menos B cuadrada. La hipotenusa es el que mide 13. Entonces sería 13 al cuadrado. Menos cateto B que mide 5 es al cuadrado. Es esta partecita nada más. No es toda la diagonal menor, solamente una parte o la mitad de la diagonal. Aquí elevamos 13 al cuadrado. 13 por 13 son 169. Menos 5 por 5 pues son 25. A 169 le restamos 25. A ver, vamos a ir a usar la calculadora. 169 menos 25. Eso es igual a 144. Sacamos la raíz cuadrada de 144. A ver, ahí se me está moviendo la tableta, por eso ahí se me fue la letra. La raíz cuadrada de 144 pues sería 12 pulgadas. Pero esa sería solamente la mitad, o sea, esta partecita de aquí. Estas son mide 12. Pero toda la diagonal pues serían 12 más 12. La diagonal mayor mide 24 pulgadas. La diagonal menor mide 10. Y ya podemos calcular el área. Área es igual a 24 por 10 entre 2. 24 por 10 son 240 y 240 entre 2 es igual a 120 pulgadas cuadradas. ¿Se fijan? Ahí es necesario, aquí fue necesario utilizar el teorema de Pitágoras para poder encontrar ahí la información que necesitábamos y así poder encontrar el área. Nos quedan menos de 10 minutos y todavía nos faltan figuras. El trapecio. El perímetro se calcula sumando la base mayor, que es esta base más larga, más la base menor, más las dos laterales, o sea, los 4 lados. Y para calcular el área, fíjense la fórmula es base mayor más base menor por la altura entre 2. Esta es un poquito más compleja la formulita, pero es muy sencilla de utilizar. Si queremos encontrar la altura, tendríamos que utilizar ahí el teorema de Pitágoras para poder hacer todos los cálculos. Pero ahorita no lo vamos a hacer tan complicado. Fíjense aquí el ejemplo. Encuentra el área de un trapecio si sus bases miden 25 y 20 centímetros. Como este es el que mide más, pues es la base mayor, 25 centímetros. La base menor, pues es la de 20 centímetros. Y la altura, observen que ya nos dan la altura, es de 15 centímetros. Bueno, el área, pues ya sabemos que es igual a la base mayor más la menor por la altura entre 2. O sea, 25 más 20, lo que sale se multiplica por 15 y luego se divide todo entre 2. Arriba 20 más 25. 25 más 20 nos da 45. Ahí sí pueden sacar ustedes su calculadora para que lo hagan también. 45 por 15 nos da 675 entre 2. Fíjense cómo el área nos da igual a 337.5 centímetros cuadrados. Listo. Está sencillito porque ya teníamos todos los datos. Y por último tenemos los polígonos regulares. Acuérdense que los polígonos regulares son todas aquellas figuras que tienen sus lados y ángulos internos congruentes. Para calcular el perímetro hay que sumar todos los lados de nuestro polígono. Dice aquí, para calcular el perímetro sumamos todos los lados de la figura o multiplicamos la medida de uno de sus lados por la cantidad de lados en total. O sea, si son 5 lados, pues sumo lado, más lado, más lado, más lado, más lado, o multiplico 5 veces uno de sus lados. Si fuera un hexágono, pues son 6 veces cada lado. De un heptágono serían 7 veces cada lado y así sucesivamente. Para calcular el área, multiplicamos el perímetro del polígono por la apotema y se divide entre 2. La apotema es esta línea que marcamos aquí. Es esta línea que une el centro con el punto medio de cada uno de sus lados. Ese es el apotema. Dice, calcula el perímetro y el área de los siguientes polígonos regulares. Aquí tenemos un pentágono.
Si queremos el perímetro, pues hay que multiplicar 5 veces cada lado. En este caso, cada lado mide 5 centímetros. Entonces vamos a multiplicar 5 por 5. O sea, el perímetro es de 25 centímetros. Luego, si quiero calcular el área, hay que multiplicar el perímetro por el apotema. Aquí ya nos están dando el apotema. Vamos a ponerle aquí perímetro por apotema entre 2. O sea, 25 por 4.33 entre 2. Ahí sacamos la calculadora. 25 por 4.33 entre 2. 54.125 centímetros cuadrados es el área. Tenemos acá esta figura que es un hexágono, son 6 lados, entonces el perímetro pues es igual a 6 veces cada lado, o sea 6 por 7 porque mide 7 centímetros cada lado, que es igual a 42 centímetros lineales. Luego el área es igual al perímetro por el apotema entre 2. Ya tenemos aquí que el apotema es de 6.06 centímetros. Multiplicamos 42 por 6.06 y lo que sale lo dividimos entre 2. 42 por 6.06 entre 2 nos da igual a 127.26 centímetros cuadrados. ¿Ok? Esas son las fórmulas de perímetros y áreas. Y la manera en la que se trabaja, pues dependiendo si queremos encontrar por ahí algún dato extra, como lo puede ser un lado, un apotema, una altura, usamos pues el teorema de Pitágoras. ¿Ok? Esas son todas las figuras con las que vamos a trabajar. Ustedes en la tarea de la semana pues van a utilizar estas mismas fórmulas. Recuerden que la primera actividad de esta tarea de la semana pues es ahora sí que transcribir todo esto que hicimos, todos estos ejemplos los van a transcribir, los conceptos y todas las fórmulas. Hay que tenerlas en su libreta para que ustedes tengan a la mano la información. La transcribimos para repasar lo que acabamos de ver en clase y para que lo tengan en su libreta como apoyo para resolver los ejercicios con los que van a practicar estos temas o este tema que estamos viendo que son perímetro y área de polígonos o de figuras geométricas. ¿Ok? Y bueno, vamos a pasar lista. Si tienen alguna duda, terminando de pasar lista, podemos externar la duda para continuar. ¿Ok? Ashley Cuellar. Stephanie González. Presente. Listo. Coraima Lozano. Presente. Listo. Alejandra Luna. Presente. Listo. Kaylee Mendoza. Presente. Listo. Sandra Vázquez. María Villarreal. Daniela Zavala. Y son todos los que tengo en lista. Por ahí veo que hay más personas. Alfredo, por ejemplo, usted. ¿Me puede decir su primer apellido, por favor? Es Gaitán Gaitán. Segundo apellido. Herrera. Nombres. Nombre o nombres. Eliot Alfredo. Eliud. Sí, Alfredo. Alfredo. Ok, para poner aquí que usted se integró el día de hoy. ¿Falta alguien más que no esté en lista? ¿Nadie más? Ok. ¿Alguna duda, algún comentario, muchachos? ¿Sugerencia? Yo tengo una, profe, pero es de los trabajos que han hecho hasta hoy. Ok, en su caso ya pues está la información en Classroom. ¿Puede usted ver la clase anterior?